Me alegra decir que esta teoría fue bastante apoyada, más de lo que pensé que sería porque superó en visitas y pulgares arriba al vídeo donde hablo sobre si tiene sentido o no que Bakugou derrote a All for One, lo cual es increíblemente curioso porque hay un margen de 18 días que separa ambos vídeos. Bakugou con el One for All es una idea que me sigue dejando loco hasta el día de hoy a más de 4 años de su estreno, y me emociona y me gusta tanto la idea que incluso compré comisiones a artistas en donde pido que lo dibujen y incluso edito algunas imágenes como esta, en donde Bakugou está usando el One for All 120% con su versión extendida de Cluster, con Fajin, con Black Whip y Strafe Panzer, para tratar de retratar a Bakugou con el One for All. Aunque desgraciadamente esta teoría no tendrá muchas partes porque comienza muy tarde en la historia canon y Bakugou no va a vivir mucho. Si gustan de esta idea tanto como mí, les aconsejo leer esta historia fanfic crossover entre Boku no Hero Academia y Dragon Ball de Wattpad llamada Tú Eres, en donde Goku luego de su pelea contra Freezer en el planeta Namekusei y en la saga de Namekusei, al escapar del planeta Namekusei es tragado por un agujero negro que lo lleva al planeta Tierra del universo donde ocurre Boku no Hero Academia, y él cambia muchos acontecimientos que ocurren en el manga, aparte de los cambios preestablecidos que ya hay para no hacer una historia monótona. En el fanfic no se desarrollan tantos personajes, y solamente son desarrollados los personajes justos y necesarios. Pero indudablemente los personajes que más desarrollados están son Deku, Bakugou y Uraraka. Hay elementos innovadores y otros elementos que ya son más esperables, pero la idea de Bakugou con One for All se introduce perfectamente en esta historia y toma mucho protagonismo y peso. Se apega mucho a la escritura de los personajes no actúan en contra de su escritura en el canon, cambia el orden de algunas cosas, pero si algo cambia y se diferencia del canon, los personajes actúan de acuerdo a ese cambio teniendo en consideración el canon, y aprovecha muchas cosas que no se aprovecharon debidamente o no se aprovecharon en lo absoluto como el cambio de significado del apodo Deku, la frustración de Deku por no poder ayudar a Ochako, los traumas de Deku, la importancia que tienen los padres de Ochako para ella y sus motivos para ser heroína, las habilidades de Ochako, las frustraciones de Ochako, la relación de Deku y Ochako, la relación entre Bakugou con All Might y Kudou, la aceleración del desarrollo de Bakugou. Bakugou hace combinaciones interesantes, Bakugou es un personaje más coherente, digerible y se hace querer, ocurren muchas cosas interesantes con Bakugou, la relación que existe entre Nana y Ochako y los paralelismos que tienen estas dos personajes, hay detalles en los portadores del One for All y un mejores que este, pero es muy disfrutable, es tan disfrutable como largo. No les digo más porque no quiero entrar en spoilers, prefiero que lo lean ustedes mismos y que saquen sus propias conclusiones, pero sí les recomiendo tener mucha paciencia porque es demasiado largo, a veces las cosas se extienden demasiado, en especial al principio de la historia, pero si les gusta lo van a disfrutar y no tienen que ir con expectativas ni muy altas, ni altas y tampoco bajas, sino al mínimo y esperar cualquier cosa. Espero no haber cometido este error de haber elevado mucho sus expectativas. Sin nada más que decir, comencemos con la teoría. Considerando que Heroes Rising transcurre en el volumen 25, después del capítulo 240 y antes del capítulo 241, después de My Villain Academia y antes de Navidad, Bakugou viviría los acontecimientos de los siguientes arcos con One for All y esto obviamente tiene grandes consecuencias y implicaciones. El mayor cambio en el arco de la agencia de Endeavor sería la ausencia de Deku, pero a excepción de eso todo seguiría igual. Endeavor le daría la misma tarea a Bakugou que le dio a Shoto como en el canon. Considerando que One for All potencia los quirks en general en todos sus sentidos, One for All hubiera potenciado mucho la producción de sudor de Bakugou ocasionando que, cuando Bakugou trabaje en la tarea de Endeavor, como acumular su sudor lo máximo posible y dispararlo en una explosión condensándola en un solo punto, desarrolle Cluster sin pasar un momento de crisis extrema en donde sentía el riesgo de morir. Teniendo en cuenta que el más reciente aumento de poder de Bakugou provino desde Cluster, porque este movimiento saturó las glándulas sudoríparas, provocando que las gotas sudor de Bakugou buscaran una salida de un espacio que ya estaba en su límite y no tenía un lugar para ellas para ser almacenadas en otro lugar, haciendo que las gotas de sudor se extendieran por todo su cuerpo, permitiéndole crear explosiones crepitando alrededor suyo. One for All aceleraría este proceso, permitiéndole a Bakugou crear explosiones potenciadas por One for All crepitando alrededor suyo. Bakugou sudaría tanto que no solo le ocurriría esto, sino que también pensaría en artículos de apoyo como Strafe Panzer para aprovechar todo este sudor.
Esto podría ser bastante peligroso para Bakugou, ya que hay que recordar que este Power Up también lo lastimaba, y imagínate cómo se sentiría Bakugou con enormes explosiones como las de la película ocurriendo dentro de él, pero si él domina el 100% dudo mucho que lo lastimen demasiado o tan siquiera un poco. Recordemos que si Deku dominaba el One for All por completo ya no se lastimaría al usarlo, y considerando que si Bakugou obtiene One for All su Kirk explosión se adheriría a One for All, su Kirk dejaría de ser explosión y en su lugar sería One for All. Teniendo en cuenta que todos los quirks van de la mano con el porcentaje de One for All en general, si Bakugou domina por completo One for All ya no se lastimaría al usar el máximo poder de sus explosiones y por ende ese nuevo aumento de poder no debería de lastimarlo. Pero esto está a la interpretación de cada quien. Probablemente recibiría de All Might unos artículos parecidos a Mid-Gauntlet, en donde podría usar One for All sin temor a que su traje se destruyera, pero obviamente estos guanteletes podrían acumular su sudor como sus guanteletes normales y dispararlo, pero estos guanteletes estarían adaptados a la producción de su sudor, así que almacenarían más sudor que sus guanteletes normales y resistirían mejor las explosiones. No creo que el traje de Bakugou se destruya porque el traje de Deku se destruía porque él no resistía el poder de One for All. Eso se nota cuando Deku en el arco de Overhaul destruye su propio traje al activar One for All 20%, pero en arcos siguientes usa porcentajes superiores y su traje no es destruido. En el arco de la cacería de los villanos Deku replica el 100% del One for All, pero el traje no es destruido a pesar de que en teoría de haberlo hecho como Mid-Gauntlet que, según All Might, resiste el máximo poder de Deku y le permite usar porcentajes superiores, pero no soporta el 100%. Esto ocurre porque artefactos como los Mid-Gauntlet y Full Gauntlet de Melissa le permiten a Deku usar porcentajes superiores y él tiene un límite. Esto explica también por qué el traje de Deku no fue destruido cuando usó One for All 120%. Si Heroes Rising ocurre después del arco de la batalla entre clases, implicaría que Bakugou también tuviera acceso no solo al látigo negro, sino también a los otros quirks de los anteriores portadores de One for All como levitación, Fajin, cambio de marchas etc. Es algo perfectamente posible o incluso inevitable porque el núcleo a estas alturas de la historia ya hubiera crecido lo suficiente gracias a Deku. Horikoshi no incluyó látigo negro en la película y tampoco mencionó el Kirk porque en ese momento la quinta temporada, el arco donde ocurría esta revelación, todavía no se animaba y esto era exclusivamente del manga y no quería revelarle a la audiencia que solamente ve el anime algo que todavía no se animaba, pero se insinuó que Deku tuvo el sueño con los portadores en el mundo de los vestigios, sueño que ocurre en la noche anterior del incidente de látigo negro, así que el Kirk sí existe, el núcleo del One for All ya ha crecido lo suficiente y Bakugou podría acceder a él. Si Bakugou pudo dominar la superfuerza de One for All gracias a que tiene experiencia usando su Kirk, es un prodigio usándolo y su instinto, entonces sucedería lo mismo con todos los quirks de One for All en general. Obviamente habrían quirks que serían más útiles que otros para Bakugou, o directamente inútiles como levitación ya que él ya puede volar usando sus explosiones y él mismo lo dice en la charla cuando All Might revela el Kirk. Pero considero que sentido del peligro podría ser importante para Bakugou ya que es alguien con muchos reflejos y reacciona muy rápido y todos resaltan esa cualidad suya como en la pelea que tuvo Uraraka en el torneo del festival deportivo. Su reacción rápida, más esos reflejos, más sentido del peligro lo convertirían en un oponente casi imposible de tocar. Pantalla de humo podría ser útil para Bakugou porque Witcher Impact usa el humo para recolectar gases, principalmente oxígeno, para crear una potente explosión, y gracias a pantalla de humo el mismo concepto se podría aplicar con todos los movimientos de Bakugou y sus explosiones en general. Con látigo negro podría atrapar y sujetar a sus oponentes para golpearlos seguramente con sus explosiones tal cual como lo hizo Deku cuando usó el 100% del One for All contra Kirkles Shigaraki 75% del arco de la Primera Guerra en la sexta temporada del anime. También podría balancearse y impulsarse con el látigo negro con ayuda de sus explosiones tal cual como lo hace Deku, pero lo haría mejor que él por el impulso que le darían sus explosiones. De la misma forma en la que lo hace Deku. O incluso podría usarlo para golpear a sus oponentes violentamente y azotarlos como lo hizo Deku contra Muscular considerando el agresivo estilo de pelea que tiene Bakugou. Honestamente pienso que los usos que le daría Bakugou al látigo negro serían los mismos usos que le da Deku en el anime. Los mejores quirks indudablemente serían Fajin y cambio de marchas. Cambio de marchas permite cambiar las velocidades de todo cuerpo que afecte, desde balas, autos hasta personas incluyendo sus direcciones.
Kudou en su tiempo usó su Kirk como si fuera un arma y podía asestar tiros seguros, siempre y cuando estuviera peleando contra una persona que fuera demasiado rápida y poderosa para él. Si él fuera un soldado en una guerra de la vida real, él indudablemente sería un soldado muy valioso ya que sus disparos asestarían en sus objetivos, y podría matar a muchas personas con tiros a la cabeza con una sola bala. Algo así a como usa su flecha Yondu en los Guardianes de la Galaxia. Bakugou podría usar cambio de marchas para manipular las velocidades y dirección de su upshot y sus variaciones como el upshot autocannon, usándolo tal cual como lo hizo Kudou, y incluso podría ralentizar a sus oponentes volviéndolos más débiles. Bakugou podría usar sobremarcha para replicar un poder equivalente al 120% del One for All tal cual como lo hizo Deku en el arco de la Segunda Guerra, pero aquí ocurría algo tan interesante y impresionante como caliente y peligroso. Cuando Deku activó el 120% del One for All, Shigazo explica que Deku logró esto acelerando todo su cuerpo hasta la última célula. Si Bakugou hiciera lo mismo que Deku, no solo aceleraría su cuerpo hasta su última célula, sino también su sudor, la fuente de su poder. Existe la confusión si el sudor de Bakugou es nitroglicerina o algo parecido, pero sin importar la respuesta, el punto es que el sudor de Bakugou es muy inestable. Les recomiendo ver este video en donde esta persona explica lo que es la nitroglicerina, sus efectos y peligros, para entender de una manera más fácil lo que pasaría, pero básicamente, Bakugou al acelerar algo tan inestable como su sudor haría que este detonara y se prendiera en fuego. Si han seguido perfectamente el ritmo de este vídeo, sabrán que Bakugou sufrió una potenciación en su producción de sudor haciendo que lograra obtener su más reciente power-up del canon que esparce su sudor por todo su cuerpo. Cuando Bakugou acelerará todo su cuerpo, incluyendo su sudor gracias a sobremarcha, replicando un hipotético 120% del One for All, todo este sudor que cubre por completo el cuerpo de Bakugou se prendería en fuego. Honestamente supongo que All Might y Bakugou preverían eso y añadirían algo con lo que congelar el cuerpo de Bakugou y regular su temperatura como el chaleco del traje de héroe de Shoto, porque no creo que Bakugou sea capaz de mantenerse a flote. Pero indudablemente cambio de marcha sería un Kirk muy valioso y importante para Bakugou por lo poderoso que lo volvería. Las explosiones de Bakugou producen energía cinética como cualquier otra explosión porque son liberaciones bruscas de energía produciendo un aumento en la energía cinética en las moléculas del lugar donde ocurrió la explosión, en especial en el origen. Para usar Fajin hay que repetir constantemente un mismo movimiento, lo cual en sí no sería difícil para Bakugou, indudablemente al sus explosiones al liberaciones bruscas de energía que producen energía cinética, Bakugou podría recolectar mucha energía cinética gracias a sus explosiones. Deku tiene que impulsarse con Black Whip usando dos estructuras como tirachinas y asimismo para la piedra para replicar un falso 100% gracias a Fajin, y Bakugou no solo puede hacer lo mismo, sino también impulsarse con sus explosiones al hacer esta estrategia y de esta forma se volvería aún más poderoso. Bakugou podría usar Fajin y recolectar energía cinética mejor que Deku por esto, y lo podría hacer disparando constantemente explosiones o bolas de upshots, autocannon. Y si hay un movimiento que Bakugou tiene que repetir constantemente para hacer ese sería su mejor ataque, su Witcher Impact. Sería increíble ver el Witcher Impact de este Bakugou, su versión extendida de Cluster, que sería potenciado por One for All 120%, Fajin con el que usaría la misma estrategia que hizo Deku para simular un falso 100% usando 45% gracias a Fajin en el canon para añadirle un gran aumento de poder al ataque tal cual como lo hizo Deku en el canon, y complementado este gran ataque por pantalla de humo, Strafe Panzer y sus guanteletes que volverían a este ataque aún más poderoso de lo que ya es. No creo que exista ningún personaje en este universo capaz de aguantar este ataque. Pero honestamente dudo que Bakugou use estos quirks aunque ya los tenga dominados porque es tan fuerte ya solo con su Kirk explosión potenciado por One for All que nadie en el universo de Boku no Hero Academia le puede hacer frente. Bakugou podría tener acceso a todos los quirks de One for All desde un principio y pienso que no tendría muchos problemas con otros portadores. Debemos recordar que Kudou y Bruce solo rechazaban a Deku porque él quería salvar a Shigaraki y no porque no lo consideraran digno, y a posteriori Bakugou se desarrolló entendiendo el camino que eligieron Deku y All Might caminar, así que dudo mucho que los predecesores lo rechacen diciendo que no es digno de One for All.
Gran parte de los portadores recibieron el One for All en circunstancias parecidas a las circunstancias en las que Bakugou recibió One for All, así que dudo mucho que se opongan a él por no considerarlo digno, porque si así fueran las cosas, se originaría una discordia entre los portadores porque todos lo recibieron en circunstancias muy parecidas, solo que Bakugou lo recibió en circunstancias más ligeras porque Deku quería evitar que se produzca un momento como los momentos en el que los demás lo recibieron. El incidente con Ending terminó tal cual como en la historia original, solo que a diferencia de en el canon, Bakugou usaría rápidamente un porcentaje del One for All lo suficientemente alto como para cumplir la parte que hizo Deku en el canon, salvando a Natsuo y a los taxis que lanzó al aire, y esto quedaría como un misterio, nadie se habría dado cuenta que fue él quien hizo esto. No obstante, las cosas realmente se ponen interesantes en el arco de la Primera Guerra, el arco con el que empieza la sexta temporada, pero mejor es dejarlo hasta aquí. Realmente quisiera hablar más de esta teoría, pero prefiero dejarlo hasta aquí porque hay mucho de lo que hablar del papel que tendría Bakugou en este arco.